Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Saludamos vuestra presencia a nombre del señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Francisco Tavara Córdoba, de igual modo de José Pérez Duarte, director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, en otro segmento de los martes electorales. Este se trata del cuarto módulo, titulado Democracia, Elecciones y Conflictos Electorales. Este martes electoral es importante para nosotros, toda vez que hoy podremos escuchar la exposición del licenciado José Luis Incio Coronado, quien hará un balance de las elecciones regionales y municipales del año 2014. Cada uno de ustedes podrán tener la respuesta de las inquietudes que puedan formular en este certamen, que precisamente, como cada martes, es propicio para que la ciudadanía en general pueda tener conocimiento de diferentes segmentos de democracia y gobernabilidad de nuestro país. Previa a la intervención del expositor, que tenemos que decir, el señor licenciado José Luis Incio Coronado es politólogo, licenciado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y egresado de la Maestría de Estadística de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Es profesor de Ciencia Política en la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, investigador afiliado a CICEPA de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde coordina diferentes grupos: el Grupo de Investigación Computacional de la Complejidad Social y también el Grupo de Investigación de Política Subnacional, afiliado a Latin American Studies Association y también a la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política. Se desempeña como coordinador del programa Infogov del Jurado Nacional de Elecciones. Señoras y señores, con fuerte aplauso recibamos entonces al licenciado José Luis Incio Coronado. ¿Qué tal? Bueno, siempre me ha dejado una alta valla, es decir que espero responder todas las inquietudes que puedan tener sobre este proceso, cosa que creo no poder cumplir a su cabalidad. Sin embargo, lo que espero es darles otra mirada sobre el proceso, una mirada en la cual, bueno, veo varios estudiantes, varias personas que están interesados en las elecciones, y lo que quiero trabajar aquí son 4 aspectos de estas elecciones, pero 4 aspectos que en realidad espero que dejen más preguntas que respuestas, y voy a ir por qué. Miren, las elecciones, para un politólogo o para cualquier persona que esté interesado en la política, ya sea desde la ciencia política o que ejerce la política, o que simplemente, digamos, quiere como un ciudadano saber qué es lo que está pasando, las elecciones vienen a ser ese momento particular en el cual podemos observar, podemos analizar y podemos darle un vistazo a un sistema político. Los sistemas políticos son sistemas abstractos, son sistemas que emergen de la digamos, interacción societal, de partidos, de ciudadanos, del Estado, del gobierno, etc. Entonces yo estaba buscando una buena metáfora para encontrar a qué momento particular en otra rama de la ciencia podemos equiparar las elecciones. Y yo no sé si ustedes saben de este experimento que hacen los físicos en Suiza, que se llama el CERN, que es un gran laboratorio, un anillo de casi 38 kilómetros, que lo que están haciendo, no sé si han escuchado en la noticia la partícula de Dios, ese momento en el cual lo que ellos hicieron fue construir este laboratorio por 60 años. Los físicos construyeron este laboratorio debajo de los Alpes suizos, y lo que querían hacer era justamente utilizar toda esa infraestructura para hacer colisionar a gran velocidad partículas subatómicas. ¿Cuál es la idea de esto? Es que para ellos todo lo que querían hacer era observar ese choque. Porque al observar el choque de protones, lo que ellos podían observar era qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estaba emergiendo, cuáles son las interacciones que se estaban dando. Y en particular estaban buscando la partícula de Higgs, que la prensa lo llamó la partícula de Dios. La idea era que para ellos construir todo este laboratorio de 38 kilómetros bajo los Alpes suizos,
construir esta maquinaria que ha sido la inversión más grande de toda la humanidad con respecto a la investigación científica, solo les interesaba a ellos ¿para qué? Para poder observar este momento que, digamos, es una representación, que es cuando dos protones chocan. ¿Por qué? Porque en ningún otro momento, en ningún otro estado, por más que tengas el microscopio más avanzado, vas a poder ver a este nivel. ¿Y qué es lo que ellos ven a este nivel? Pues ven justamente, cómo chocan, quién gana, quién pierde, la izquierda, la derecha, qué partículas emergen, para dónde se van, hacia la derecha, hacia la izquierda, qué es lo que se genera. Ven infinidad de aspectos. Entonces, en este experimento, discúlpenme lo nerd de esto, pero me fascina, es que es un círculo que van haciendo girar los protones y llega un momento en que chocan. Pero no chocan en un solo lugar. Hay muchas preguntas sobre este aspecto de la física. Entonces tienes 4 experimentos corriendo alrededor de este anillo. O sea, son 4 lugares que ven diferentes cosas de este choque de protones. Llevando esta metáfora, estirándola un poco, es lo que pasa para la ciencia política, para los politólogos, para los cientistas sociales y en general, para todos los actores que estamos involucrados en la sociedad, con las elecciones. Son ese momento en el cual interactúan ciudadanía, interactúan intereses, interactúan partidos, interactúan reglas, interactúa el Estado, interactúa el gobierno, interactúan todos aquellos elementos que pueden darnos ese momento particular en las elecciones, en el cual todo puede cambiar, todo se puede mantener, todo puede destruirse. La idea es saber, ¿qué es lo que se mantiene? ¿Qué es lo que se destruye? ¿Qué es lo que cambia? Y después de eso tienes 1000 preguntas más. Es ¿por qué se mantiene? ¿Por qué se destruye? ¿Por qué cambia? Entonces, yo cuando me animaba, esta es la segunda vez que hago esta presentación. La primera vez yo estaba con otros colegas y decía, yo no me siento muy cómodo hablando de un balance en sí de las elecciones en las cuales ustedes pueden esperar todas las respuestas determinadas, porque yo creo que son bastante unidimensionales. La política es multidimensional. Entonces, ¿balance sobre qué? Balance del aspecto legal, balance del aspecto jurídico, balance de las reglas, balance del sistema, balance de los actores. ¿Sobre qué podemos traer un balance? Entonces, yo lo que me he animado aquí es hacer un repaso a 4 dimensiones que me parecen súper interesantes, porque las 4 dimensiones vienen a formar lo que en la literatura llamamos, digamos, las patas de un sistema político. Y de estas 4 dimensiones lo que quiero hacer, y aquí quizás mi sesgo como profesor o como alguien que le gusta la metodología es, ¿qué herramientas tenemos para estudiar y poder hacer un balance de estas 4 dimensiones? Y aquí quiero, digamos, hacer unos chispazos y discutir con ustedes algunas cosas. Como les decía, la oportunidad de las elecciones son este momento particular en el cual todo sistema político puede cambiar. Y aquí lo interesante es, ¿a qué nos referimos con sistema político? El sistema político son simplemente los partidos, es los electores, es las Fuerzas Armadas, es el gobierno, es el Estado, es los intereses, son las necesidades, son las opiniones, y son todas esas cosas separadas o son todas esas cosas interactuando. El tema es que están interactuando. Y aquí me parece súper interesante que desde esta nueva rama de la ciencia, que es la complejidad social, se entiende que lo que emerge de la interacción social es justamente lo complejo. Les pongo así un ejemplo súper sencillo. Imagínense un motor de carro. Todos más o menos tienen la idea de cómo es un motor de carro, ¿cierto? Por fuera. Imagínate que lo desarmas en todas sus piezas. Tú desarmas el motor en todas sus piezas. ¿Estamos? Y te puede salir un montón de piezas. Puedes llenar este salón quizás poniendo todas las piezas en el piso. Sin embargo, nosotros podemos explicar y volver a armar el motor juntando las piezas. Es decir, la funcionalidad, el funcionamiento, la forma del motor se explica en sus piezas, ¿cierto? Eso no pasa en lo social. En lo social, la simple suma de las piezas no te explica el fenómeno emergente. Un ejemplo muy sencillo. Si yo agarro 2 personas y empiezo a analizar sus componentes, ya sean químicos, físicos, psicológicos, etc., yo puedo describir muy bien a 2 personas. Pero la interacción de 2 personas me puede generar cosas tan fuertes como amor, odio, amistad.
que eso yo no puedo explicarlo simplemente conociendo las características de una persona o los elementos que conforman una persona. Eso es lo complejo. Entonces, exponencien eso a millones, en los cuales, por ejemplo, los partidos tienen sus intereses y los ciudadanos tienen sus intereses, los ciudadanos tienen sus necesidades, los partidos también. El Estado tiene un rol que jugar y desde acá de las instituciones electorales puede ser bastante, digamos, podemos ser, no sé, bastante cuidadosos en planificar todo, en que todo esté bien. Sin embargo, siempre hay algo de interacción que puede emerger sin que se pueda explicar. Entonces, lo que a mí me interesa es entender que cuando queremos hacer balance de una elección, no es un balance sencillo. Es un balance que te puede marcar de nuevo un hito de cambio, un hito de mantenimiento, un hito de destrucción, o de algo que emerge, algo que se sale nuevo, por decirlo así. Y acá es interesante entender que todo sistema tiene elementos y dimensiones. Es decir, por ejemplo, podemos hablar de elementos más abstractos, tipo representación, tipo actores, tipo sistema electoral, y luego podemos tener esas dimensiones, luego podemos tener elementos particulares que juegan dentro de la dimensión. Por ejemplo, si ustedes leen la literatura en ciencia política, desde hace uno de los primeros principios de la literatura en ciencia política te va a decir: no existe democracia sin partidos. Por ahí algún autor dijo eso. No existe democracia sin partidos. Si ustedes leen literatura en ciencia política peruana, te van a decir que desde hace como los 80, fines de 80, inicios de 90, hay una crisis de partidos y los partidos ya casi no existen. Sin embargo, no podemos negar el hecho, a este momento que tenemos casi 4 elecciones seguidas municipales, no podemos negar el hecho que hay democracia. Entonces, ¿cómo es que el no existe democracia sin partidos y también dices que no hay partidos conviven en un solo momento? Entonces, aquí lo interesante, y esta es la apuesta que nosotros estamos haciendo, es una cosa entender que quizás el sistema sigue corriendo, los actores han cambiado, pero el sistema sigue corriendo. O sea, hay nuevos actores, ya no tienes solo los partidos políticos nacionales, que eran, digamos, los que llevaban la batuta en los 80, después del 63, pero tienes movimientos regionales, tienes OP locales, tienes otros actores que quizás están llenando esos espacios con otros nombres, otras etiquetas, pero que de una u otra forma hacen que el sistema siga corriendo. Entonces, el sistema tiene dimensiones que podemos abstraer y elementos que son los más concretos, ¿no? Otra cosa que es básico entender sobre un sistema político y es súper importante entender en las elecciones es que, por más que los politólogos querramos esto, el sistema político no es excluyente ni exclusivo. Es decir, ustedes no podemos aspirar a aislar lo que pasa en lo político de lo económico, de lo social, de lo cultural y de las otras, digamos, de los otros sistemas que están jugando al mismo tiempo en este mismo espacio. O sea, la perspectiva política se ve influenciada por la perspectiva económica y la perspectiva económica se ve influenciada por la perspectiva política, igual que la cultural y todos los demás sistemas que pueden estar pasando por nuestras cabezas. Al momento de tratar de, ok, bien, centremos en el sistema político, tratamos de identificar dimensiones. Las dimensiones pueden ser la demanda, la oferta, el Estado, los actores, etc. Y los elementos pueden ser ya algo más particular, los electores, los partidos, las instituciones, las reglas. Y usualmente, es lo que ustedes más van a leer, sobre todo si leen diarios, es el nivel de análisis se queda en elementos. Alguien habla del electorado, alguien habla de un partido, alguien habla de otro partido, de un movimiento regional, de una reforma en particular. Sin embargo, lo que yo creo que se pierde un poco es en la parte más arriba. Y, digamos, tiene una razón de ser, porque es una parte que usualmente es más abstracta, es más pesada, es más densa, suena más marciana. No necesariamente es algo comprensible, pero es una diferencia que yo quería hacer antes de pasar al resto de cosas. Por ejemplo, agarremos, para despertarnos un poco después de marearnos un rato en un concepto. Entonces, vamos a agarrar, yo he querido ver el balance
del sistema político tomando la primera dimensión, y una dimensión que, arbitraria, he elegido la primera, que es el tema de ciudadanía. En el tema de ciudadanía lo que quiero ver es, ¿qué es ciudadanía? ¿Qué es ciudadanía en lo político? ¿Qué es ciudadanía en las elecciones? Ciudadanía, ustedes pueden decir, la ciudadanía en lo político, en las elecciones es ir a votar. ¿Qué tan válido es que tú puedas medir la ciudadanía en las elecciones yendo a votar cuando el voto es obligatorio? ¿Te da un reflejo realmente de ciudadanía? La ciudadanía entonces es el ausentismo de miembros de mesa. Entonces no es solo la gente que va a votar, sino la gente que tiene un deber que cumplir. Oye, pero ciudadanía en las elecciones también es que se cumplen las reglas electorales. Ciudadanía es que la gente, respete los resultados electorales. Veamos, ¿dónde no se respetaron los resultados electorales? ¿Dónde hubo desmanes? ¿Dónde, se tomaron colegios, etc? Ciudadanía también puede ser el hecho de que la gente, comunique, la gente, también sea una parte activa de la labor educativa sobre las elecciones, el sistema democrático o todos los elementos que uno quisiera manifestar. Desde hace 10 años el Latinobarómetro está midiendo el nivel de interés en la política, y el nivel de interés de la política cada vez va cayendo más y más en países como el nuestro, sobre todo en Perú, que estamos en uno de los más bajos en interés en la política. Es situación muy diferente a otros países como por ejemplo Uruguay, Venezuela o Ecuador. Ahora, hay distintas realidades que explican el por qué unos son más interesados y otros menos interesados en la política. Sin embargo, es una realidad. Pero lo que voy es, si yo dar una dimensión como ciudadanía, una cosa que ustedes tienen que entender al hacer un balance es, no existe indicador, no existe un dato que te logre comprender toda la dimensión. Sin embargo, irte a un indicador, irte a un dato, es lo que más te acerca a la dimensión. O sea, una de las cosas que tenemos que ver siempre, y aquí es una apuesta que siempre hacemos, es duden siempre ustedes de sus primeras intuiciones. La primera intuición que tú tienes es lo que tú crees que está pasando. Y si son lo suficientemente soberbios para pensar que lo que tú crees que está pasando, que es basado en tu experiencia, o la de tus amigos, o de tu círculo, es suficiente para explicar todo lo que está pasando en todo el Perú, en todo, los distritos del país, que son más de 1800, eso te puede llevar a un error. Usualmente, antes de analizar algo, hay que ir a los datos. ¿Qué datos tenemos? Y de nuevo, yo recalco aquí, como profesor de estadística les digo, no existe dato perfecto. Sin embargo, los datos son los que mejor te pueden acercar al fenómeno, sobre todo si quieres hablar, de un fenómeno a nivel nacional. Si quieres hablar de tú y tus amigos, bacán, tu experiencia va a ser el mejor indicador local posible. Pero si queremos hablar, por ejemplo, de la ciudadanía a nivel nacional, agarremos unos datos, agarremos varios datos. Yo lo que les traigo aquí es uno en particular, que me llama muchísimo la atención. Y aquí así empiezo de estas dimensiones a mostrarles mi agenda profesional, qué es lo que me llama a mí la atención. Pero lo que yo también quiero decirle a ustedes que con lo que respecto a mí me llama la atención es una piecita de un montón de cosas que les puede llamar la atención sobre una misma dimensión. Por ejemplo, en ciudadanía, agarré el indicador más sencillo, que es el ausentismo. ¿Cuánta gente no fue a votar en las elecciones? Y tengo el 2014, que es la línea azul, y el 2010, que es la línea roja. Cuando yo primero dibujé o ploteé la línea azul, que es la del 2014, dije, wow, qué forma tan rara, ¿no? Está aleatorio. Pongamos la del 2010. Y la del 2010, esto es lo sorprendente, tiene la misma forma que la del 2014. ¿Y esto por qué llama la atención? Porque, oye, estamos diciendo que las trayectorias de ausentismo entre Callao, Cusco, Huancavelica y Huánuco han sido las mismas en el 2010 y la del 2014. Es decir, donde han habido picos en el 2010, también ha habido picos en el 2014, y se presentan como pareciera un casi perfecto baile de ballet. Eso llama la atención. Entonces, tú no puedes hacer un balance del ausentismo en el 2014 simplemente diciendo, oye, ha aumentado. Porque sí, podemos ver que ha aumentado en todas las regiones. Pero hay algo más que está emergiendo y te está diciendo el dato. Tienen la misma forma. Entonces,
¿qué nos puede llevar a decir que tiene la misma forma? ¿Y por qué importa si tiene la misma forma? Porque si no existiera nada detrás que les dé la misma forma año tras año, lo que yo debería esperar es un gráfico así. Este es un gráfico al azar, es un gráfico aleatorio, es decir, un gráfico que no sigue ningún patrón. Es decir, si el ausentismo del 2010 no tuviese ninguna relación con el 2014, yo debería tener este gráfico. Sin embargo, tengo un gráfico que es muy similar a este. O sea, son, digamos, las dos líneas son muy similares. Y eso llama mucho la atención. ¿Qué es lo que puede estar explicando detrás? ¿Qué es lo que hay detrás para que justamente el 2010-2014, además de la primera conclusión básica que vamos a sacar, que es aumentado el ausentismo, la otra es, oye, tiene la misma forma. Hay algo que está haciéndolos tener la misma forma. Entonces, y aquí es donde empezamos un poco con la agenda, es ¿qué tengo yo para tratar de explicar esto? Si yo lo que voy a hacer es, cuando uno ve este tipo de cosas, tu cabeza al toque trata de dar una explicación. Tu cabeza siempre va a tratar de dar una explicación. Entonces lo que vas a empezar a ver son lugares comunes, como, madre de Dios, es selva, la selva está mal. Veamos, pero lo que me importa es el patrón. ¿Por qué, por ejemplo, hay esta U aquí, estos picos, etc.? Entonces siempre hay explicaciones sobre eso. Si uno revisa las personas que han escrito sobre ausentismo en el Perú, ellos reconocen que hay dos tipos de factores. Uno de ellos, el más importante, es estructural, tipo el tema de carreteras, donde hay menos carreteras, menos acceso a locales de votación, hay menos, digamos, chance que la gente vaya a votar, va a haber mayor ausentismo. Entonces, si esa fuera la explicación, ¿qué quiere decir? Que entre el 2010 y el 2014, las condiciones estructurales no han cambiado y se mantienen de la misma forma. Es decir, las brechas entre Ica y Huánuco se mantienen iguales. Porque quiere decir que las condiciones estructurales que no le permitieron a la gente de Huánuco ir a votar, y a la de Ica normal, que pudieran votar todos, o casi todos, se mantienen de la misma distancia en el 2014. Pero alguien también te podría decir, oye, pero se han construido un montón de carreteras. O sea, eso no ha impactado en estas condiciones estructurales. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces ahí es donde algunas teorías se pueden caer o necesitan una ayuda específica. Y aquí es donde tenemos una nueva herramienta para analizar esto. Esto se llama la correlación espacial. Es lo que en estadística llamamos estadística georreferenciada o estadística geoespacial, que parte de un hecho súper básico. Miren, las divisiones políticas de los departamentos, provincias y distritos son divisiones totalmente arbitrarias. Son divisiones políticas que uno ha hecho. O sea, si ustedes pretenden que las provincias de Puno fronteriza con Cusco solamente... las provincias de Puno que son fronterizas con Cusco dicen, no, yo debo negociar más con mis provincias internas de Puno, por más que estén a días de distancia, pero no con la de Cusco que están al costado. Estamos cayendo en una ilusión. Las divisiones políticas, geográficas que se hacen no son necesariamente las divisiones territoriales que se forman, porque la interacción de la gente justamente puede hacer que emerja otra cosa. O sea, dos provincias que son fronterizas pueden emerger entre ellas una unidad suficiente más fuerte que las hacen a estas una unidad y no tanto a esta provincia con la de su centro. Podría estar pasando eso. O al contrario, dos provincias que están, digamos, fronterizas, quizás no necesariamente por estar uno al costado del otro forman una unidad, sino es con la restante. Entonces, aquí la estadística georreferenciada nos da un elemento muy importante que dice, el dónde estás ubicado importa. Y esto es un gran punto de quiebre dentro de la estadística. ¿Por qué? Porque cuando te encuestan, no sé si ustedes alguna vez los han encuestado alguna vez en su vida, cuando te encuestan hay un supuesto estadístico muy fuerte que es las personas no están influenciadas entre sí. Cada caso es independiente entre sí. ¿Okay? Pero si yo los encuesto en este momento, imaginemos que acá hay un chico y una chica. Bien, al chico le gusta muchísimo la chica, o bueno,
O a la chica le gustó muchísimo el chico, ¿por qué no le gusta? ¿Eh? Y yo le pregunto a la chica, o le pregunto al chico, oye, ¿hincha de qué equipo eres? Y el chico me dice, soy de Juan Aurich. Y la chica escucha la respuesta del que está a su costado y que tiene un interés particular de caerle bien. Entonces, cuando yo le pregunte a ella, ¿hincha de qué equipo eres?, lo más probable es que se vea influenciado en la respuesta que ya escuchó, porque es inevitable que la escuche. Y yo no puedo decirle, aíslate de todo lo que has escuchado y por favor dime sinceramente, hincha de qué equipo eres. El dónde estás ubicado importa. Entonces, si nosotros hacemos eso, el dónde estás ubicado importa dentro del ausentismo, encontramos un mapa como este. Este es un primer, digamos, balance, o sea, un primer pincelazo aplicando estas herramientas a este problema, y en el cual podemos encontrar los lugares azules son vecindarios de bajo ausentismo. Los lugares rojos son vecindarios de alto ausentismo. Si vamos con las teorías iniciales, podemos entender que en el 2014 la teoría inicial del tema estructural se mantiene en la selva. Toda esa zona de la selva, miren, es un vecindario de alto ausentismo. Y esa teoría inicial nos puede explicar esa parte de ahí. Pero ¿qué nos explica? ¿Qué nos explica que sean esas provincias entre Tumbes y Piura, esas provincias de ahí, y las provincias de Tacna y Moquegua, como algunas de Puno, y algunas de Cusco incluso? ¿Qué nos explica que acá haya bajo ausentismo? Y aquí es lo interesante, porque justamente esto abre toda una nueva serie de preguntas y una nueva serie de análisis. ¿Saben quién tenía la respuesta? Discutiendo esto, digo, oye, ¿por qué me sale este patrón? Algo me está diciendo este mapa. Ok, lo rojo es fácil de explicar. En la selva, tema estructural es bien fuerte. El tema de acceso a los locales de votación, incluso hay actas que se demoran días en llegar, etc. Pero aquí y acá, ¿por qué estas dos zonas? Y un funcionario reunido me dijo, oye, ¿sabes qué? Es gracioso que cuando estas zonas, digamos, son las de mayor, que se ha identificado mayor espíritu nacional. La zona de Tacna y de Tumbes, las zonas fronterizas, esas dos zonas fronterizas costeras son donde, por ejemplo, cuando se hizo el cambio de DNI electrónico al DNI normal, fueron las primeras que cambiaron su DNI. Son las primeras que, digamos, tienen este tipo de participación. Entonces, las variables nacionalistas aquí estarían teniendo un factor explicativo más fuerte que las variables estructurales. A lo que voy es, tenemos el 2014 que el ausentismo ha aumentado. Nos podemos quedar allí, diciendo simplemente el ausentismo ha aumentado. Pero si no vemos la parte del 2010 y no entendemos que hay un patrón detrás, la gran pregunta es ¿por qué el ausentismo ha aumentado? ¿O por qué unos lugares son más bajos que otros? ¿Qué es lo que está haciendo funcionar? ¿Y a quién le sirve esta pregunta? ¿A quién le sirve esta respuesta? Pues a los partidos políticos, por ejemplo. Si yo soy un partido político que sé que en estas zonas hay bajo o alto ausentismo, pues voy a tener, es probable que afecte mi estrategia, si es que tengo alguna, para poder ganar las elecciones en este lugar. ¿Ok? Entonces, eso es lo que, un primer vistazo al tema de ciudadanía. Si ustedes quieren llegar a una idea aquí, básica, el ausentismo ha subido. Es una de las primeras que podemos llevar. Pero la idea no es esa, la idea es, ¿qué más podemos sacar de esto? Y que vean que hay herramientas que nos pueden servir un montón, porque si nos quedamos simplemente acá, nos vamos a quedar con la teoría de siempre. Ok, un lado está la ciudadanía y en el otro lado está la oferta política. La oferta política, según nuestra regulación, hay diferentes tipos de oferta política. Están los partidos locales, los partidos nacionales, disculpen, los movimientos regionales, las OP locales, que son las organizaciones políticas del distrito, de la provincia, y las alianzas electorales que pueden ser regionales o nacionales. Muy bien, si uno quisiera ver cómo está la oferta política, es decir, en la cantidad de listas, o sea, cuál es el tipo que me da más oferta política, que me da más listas para elegir, como yo como ciudadano elijo, veo que claramente hay un descenso de la oferta política de los partidos políticos en nivel subnacional, es decir, regiones, provincias y distritos, que ha ido decreciendo en
del 2002 hacia adelante. Y la oferta política de los movimientos regionales ha ido aumentando considerablemente. Llegando incluso en el 2010 a ser muy similar y en el 2014 finalmente a pasar. Decir que la oferta política de movimientos regionales era mucho mayor en el 2006 o en el 2010 es falso. Recién la oferta política de los movimientos regionales ha aumentado mucho más que la de los partidos políticos. Es un conteo de cuántas listas yo tengo. ¿Okay? Y si yo quiero ver en general cómo está la oferta política ahora, sí, pues las listas han aumentado. Las listas para gobiernos regionales, de los 25 gobiernos regionales posibles, hay 311 listas que se presentaron en esta elección. De las 311, para las alcaldías provinciales, que son 195, se presentaron 1829, y para las alcaldías distritales se presentaron 11.535. Ahora, nos pueden parecer números súper grandes, pero entiendan que aquí hay 1.643 distritos que se han presentado, y acá hay 195 provincias. ¿Okay? Si yo veo, y puedo decir, la oferta política a nivel distrital ha aumentado siempre, no. En el 2002, cuando fue la primera elección, cuando se crean los gobiernos regionales, hubieron 13.000 listas para un número menor de distritos. Entonces, digamos que no es un patrón muy claro el que podamos decir siempre ha aumentado, siempre ha subido. Si comparamos con el 2010, en todos los niveles ha aumentado, pero si lo vemos en larga data, o sea, varias elecciones, no necesariamente es así. ¿Ok? ¿Y eso en qué se refiere? La oferta política es, finalmente, ¿cuántas opciones tiene un ciudadano para elegir? ¿Okay? La oferta política nos dice cuántas opciones tiene un ciudadano para elegir. Yo tengo 10 listas para elegir, 5 listas para elegir. Dependiendo de cómo está el ánimo o, digamos, el sistema en cada distrito, puedes decir que en algunos lugares el que tengas 2 listas es bueno, en otros lugares que tengas 2 listas es una baja competitividad, etc, etc. Una cosa es la oferta política y otra finalmente es la fragmentación política. Es decir, ok, el ciudadano tiene 10 para elegir, pero en este distrito no importaron las 10 listas, sino importaron 3, importaron 4 que se llevaron la mayor cantidad de votos. Entonces, nosotros en Infobop, y ustedes lo pueden bajar, hemos calculado el indicador de fragmentación política para todos los años, del 2002 al 2010, estamos por actualizar el 2014, todos los distritos y provincias y regiones del país. La oferta política te mide realmente cuántos son los partidos importantes. Puedes tener 15 listas postulando, pero ya cuando ves los resultados puedes decir, mira, en este lugar de los 15 en realidad fueron importantes 4 o 5. Y si vemos cómo está la fragmentación política a nivel distrital, por ejemplo, es la línea verde, vemos que es muy estable. O sea, es decir, por más que hayan aumentado las listas, al final en un distrito, en promedio, usualmente las listas importantes son 4 y algo. Están por ahí. En una provincia, en el nivel provincial, también se ha mantenido estable. En el nivel regional la fragmentación se ha aumentado un poquito más. Y eso se condice justamente con el hecho de que ahora hemos pasado de 10 regiones que empezaron segunda vuelta en 2010 a 14. ¿Ok? Entonces, pero a lo que voy es, las alarmas que ustedes pueden tener en el hecho de, si han leído por ahí algunos artículos, que dicen, las listas han desbocado, todo se está yendo al infierno, todo ya fuimos, ya tenemos 13.000 listas, etc. Ya, esa es la oferta política. Pero otra cosa es cuánto el elector, entre cuántas listas importantes el elector decide, y lo que usualmente estamos viendo es que esto está muy estable. Entonces, si ustedes quieren analizar la oferta política y solo se quedan con el dato de cuántas listas se han presentado, va a ser una vista bien miope sobre lo que realmente está pasando. Porque una cosa es cuánta cosa te ofrecen, y la otra cosa es entre cuántos productos realmente logran calar en el elector. Entonces, ¿a quién de nuevo le sirve esta información? Le puede servir al sistema electoral para saber justamente cómo está la fragmentación, cómo está el electorado. Le puede servir a las digamos ONGs o asociaciones
que les interesa ver la fragmentación, la estabilidad política, y les sirven los partidos políticos también. Porque pueden decir, oye, mira, acá hay más fragmentación, donde hay más fragmentación, depende de la lectura que tengas de la estrategia, del que hagas en la estrategia, puede decir, donde hay más fragmentación es más fácil meterlo. Porque quiere decir que puedo colarme, le gano, es como que ya, le gano el cuarto, quinto caballo, ya estoy dentro del bol. O los que dicen, no, mira, donde hay menos fragmentación es mejor, porque si logro entrar en ese grupito de los 3 o 4 importantes, ya gané. No sé. Nadie les va a decir a los partidos o a los que toman decisiones sobre eso cuál es la mejor estrategia. Pero sí lo que tratamos de darles herramientas para que tengan algo más para tomar una decisión. Porque lo que usualmente van a ver siempre es lo que yo creo que, bien, lo que tú crees está bien. Pero si lo que tú crees lo alimentas con datos, con indicadores, puedes tomar una mejor decisión. Entonces, lo que yo he discutido bastante es que dicen, oye, no, la oferta política se ha desbocado por simplemente el conteo de listas. No necesariamente. Veamos la fragmentación y veamos que a nivel distrital y provincial ha sido bastante estable. Y de hecho, se ha estabilizado desde 2002 hasta el 2014. ¿Ok? Hay una discusión muy interesante entre algunos colegas sobre los partidos políticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es lo que van ganando los partidos políticos a lo largo de las elecciones. De gobierno regional, los partidos políticos nacionales ganaron el 68%, cayeron estrepitosamente en 2006 al 12, 24, 20%. Gobiernos regionales. Provinciales, también hay una caída. Gobiernos provinciales también hay una caída. Ahora, tomemos con pinzas estas caídas. Primero, porque es lo que estoy graficando acá, que pareciera súper claro, de hecho esto está en la tesis de Manuel Seifer, un maestrista en ciencia política de la Católica, es que ya, ahí están midiendo una forma de éxito, que es cuántas alcaldías o cuántos gobiernos regionales ganas. Pero también hay otra forma de éxito en una elección. En una elección es lo interesante, es como este choque de protones. Tú no solamente vas a ver las cosas grandes que salen alrededor, también tienes que ver lo interno. Por ejemplo, es importante que si el partido no quedó primero, si quedó segundo, quiere decir que metió regidores. Si metió segundo, quiere decir que metió, digamos, un número considerable de regidores o se convierte en una fuerza política importante dentro del distrito. Si el partido que antes no tenía, o una lista X no tenía ninguna presencia en un distrito, y luego pasa a ser segundo, oye, eso es importante. Si es un capital político que le puede servir, si lo utiliza bien, para, digamos, ir macerando la próxima elección en la cual tendrían mayores fuerzas para participar. Entonces, ver solamente el que gana o el que pierde, puede ser de nuevo otra mirada bastante sesgada sobre, oye, ¿cuál es el éxito relativo de los partidos políticos, los movimientos regionales o locales? Por ejemplo, aquí hay que matizar mucho esto. Entonces, pero si queremos datos, sí, vemos algunas tendencias con respecto a esa dimensión del éxito. ¿Ok? Ahora, la política de las elecciones, en tanto sigamos con el sistema democrático, tiene una virtud, que es no se muere en una elección. Es decir, si tú crees que todo ya murió aquí, estás olvidando que en 2016 hay una elección, en el 2018 hay de nuevo otra elección. Y si creen que el tiempo no pasa rápido, para mí ha sido esto demasiado rápido entre el 2012 y el 2014, como ya estamos en 4 elecciones seguidas de gobiernos regionales. Y lo cual te da también para los investigadores bastante material para poder, no sé, empezar a ver otras cosas. Y aquí es otra cosa mucho más importante. Esta es una, a ver si lo logro cautivar con esto. Esa es una investigación que hemos hecho entre 2 investigadores, que es ver un poco teníamos 2 preguntas. Uno, solamente cuando analiza las elecciones, esta, la actual, o te olvidas de la anterior, o te olvidas que hubieron 2 más antes, o te olvidas que hubieron 3 más antes. ¿Okay? Analizar un sistema político, analizar una sociedad, no es cosa de un momento, porque puede tener, la explicación de este momento puede irse viniendo cocinando hace mucho tiempo, o digamos, tiene su raíz en otro momento y lugar. ¿Okay? Entonces lo que analizamos fue
Bien, una dimensión importante para ver qué tan fuertes son las organizaciones políticas es saber qué tanto arraigan las organizaciones políticas, es decir, cuánto logran agregar de los intereses ciudadanos. Y si imaginamos el sistema, estas últimas elecciones como una torta helada, las tortas heladas tienen capas de gelatina, ¿cierto? No me equivoqué. Entonces, el tema es que la teoría te dice que lo que está pasando es que cada capa de gelatina es una capa totalmente separada. Las dinámicas a nivel distrital muchas veces tienen poco que ver con las dinámicas a nivel provincial, y las dinámicas a nivel provincial tienen poco que ver con la regional, y menos aún la regional con la nacional. Entonces imagínense una gran torta helada con capas. Lo que usualmente se hacía al momento de analizar política, analizar elecciones, es agarrar la última capa, la nacional, las elecciones congresales y presidenciales, y creer que eso era todo el sistema político. Pero eso ya está, digamos, superado. Ahora, lo interesante de una oferta política, lo interesante de una organización política es que logre juntar capas. Es decir, logres lo provincial agregarse con lo distrital. ¿Por qué? Porque de esa manera agregas intereses. Y finalmente, el que vive en un distrito vive también en una provincia y vive también en una región. Entonces, si bien es cierto, las dinámicas pueden estar separadas, los efectos se sienten en todo nivel. ¿Ok? Entonces, lo que veíamos, y esto es la teoría que nos dice que una forma de medir qué tan fuerte es un partido es justamente ver cuánto logra agregar. Y esta es una medida muy sencilla. Miren, lo que hemos hecho es ver, ok, el partido que gana una provincia, ¿cuántos distritos gana? Si el partido que gana una provincia, imaginemos la primera capa, la segunda capa de la torta, gana todos los distritos, ha fundido bien. Lo que quiere decir que son los mismos corregionales, los mismos aliados los que están trabajando, tanto los distritos como en la provincia, lo que te permitiría una mejor coordinación, etc. Digamos, o a lo mejor una mayor probabilidad de mejor coordinación. ¿Estamos? Entonces lo que dijimos es, bueno, podemos medir el que gana en la provincia, cuántos distritos gana en la última elección. Y nos va a salir un dato, que es este, 18. O sea, en promedio, el que gana en la provincia gana el 18% de los distritos. Más o menos, y esa fórmula tiene una corrección que si alguien me la pregunta después la podemos dar. Pero uno se dice, wow, qué poquito. Pero un sistema político, de nuevo, no necesariamente se tiene que ver en el momento, lo tienes que ver hacia atrás. Entonces fuimos un poco más ambiciosos con este colega y hemos hecho un paper sobre este tema, un artículo sobre este tema, que va desde la primera elección provincial que ha existido en el Perú, que es en 1963. En 1963 se dio la primera elección provincial en el Perú, provincia y distrito. Y son las elecciones que más, digamos, continuidad han tenido. Porque incluso hubo una elección regional, no sé si se acuerdan, con el primer gobierno de García, pero luego Fujimori creó los ETARs y se eliminaron las elecciones regionales hasta que de nuevo han vuelto a aparecer. Muy bien. ¿Cómo era esta agregación que la vemos aquí? En 0 a 18, en el 2010 era igual. En el 2006 era menos incluso. Pero si vemos toda la trayectoria, vemos que aquí, donde hay un protosistema de partidos, la agregación era de 0,48. Una agregación interesante. Y el pico más alto, es decir, el mejor momento del sistema político peruano, en esta pata de agregación vertical, o sea, el mejor momento en que se fundieron las cuatro tortas, la mejor oportunidad política en este momento para esto en específico fue en el 86. El partido que ganó en la elección del 85, el APRA, en el 86 ganó el 90% de las provincias y el 80% de los distritos. Entonces, de nuevo, solo estoy diciendo, mirando esta pata, vemos que fue un momento que se fundieron las tortas. Dentro de la teoría te dice, oye, es un momento muy bueno. Sin embargo, luego, en la siguiente elección municipal del 89 caemos a la mitad. Y luego seguimos cayendo en la década del 90, lo que llaman la crisis del sistema de partidos, y cae totalmente hasta ahora. Ahora, uno puede decir, no hemos tenido en este decenio mejor situación, o en estos últimos 20 años mejor situación. Falso. En el 98 hemos tenido un pico. Ahora, explicar por qué es ese pico. Es muy distinto cuando quieres analizar este tipo de cosas, oye, cómo están fundiéndose las tortas, mirando solamente un dato, que mirando toda la cola del monstruo. Esto te permite hacerte otro tipo de preguntas, si es que esto tiene que ver con lo anterior o no,
o si es que realmente estamos frente quizás a una diferente configuración de sistema de partido. Eso es lo que, digamos, quería traerles con respecto a la oferta política. En el 2002 se crea este nuevo nivel de gobierno que es los gobiernos regionales, que en realidad vienen a ser gobiernos departamentales, porque nunca se crearon las regiones como tales. ¿Se acuerdan que hubo un intento de crear regiones? Bueno, nunca se crearon, pero sí siguió manteniendo el gobierno regional como nivel. El nivel de agregación del gobierno regional es diferente, pero este es otro tema. La reelección. El tema de la reelección. Y aquí es súper importante que nosotros entendamos que, por ejemplo, una cosa de cada realidad puede ser distinta. ¿Okay? Por ejemplo, si vemos Lima, usualmente es una realidad muy distinta a diferentes partes del país. Y todos estamos de acuerdo que Lima no es todo el país, ¿cierto? Entonces, muchas veces hay que cruzar la información para ver cómo estamos. Con respecto a la reelección, las tasas de candidatos a la reelección es muy baja. Es decir, los candidatos que realmente se lanzan a la reelección, los candidatos que se lanzan a la reelección, no están. Sí. Bueno, los candidatos que usualmente se lanzan a la reelección están por el 60 o 70%, en todos los niveles. 60 o 70%. Sin embargo, los que realmente se logran reelegir son, en el 2006, los que entraron en 2002, fue el 22 en nivel provincial y 35 en nivel distrital. Y en el 2010, 33 y 27, y en el 2014, ahora, estos son cifras preliminares, hasta que termine de hacer todo cierre del proceso, es 17 y 10. Es decir, la tasa ha caído mucho más de lo que se esperaba, y es una tasa baja, si lo queremos considerar con otros países, por ejemplo. La tasa de reelección municipal es bastante baja. ¿Ok? Esto nos lleva a pensar, la reelección, o sea, aquí un candidato se quede o no un periodo más o menos. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Porque ellos se lanzan, pero no se eligen. Se dan cuenta, el 70% se lanza, pero solo el 30% se elige. Y la tasa de incumbencia, que es el fenómeno, ha caído considerablemente en esta última elección. Muy bien, eso es con respecto a la oferta. Si se dan cuenta, sobre la oferta lo que tenemos es diferentes dimensiones. Tenemos los partidos por un lado, tenemos los movimientos. Si queremos estudiar los partidos, el éxito de los partidos, podemos tener una evidencia por un lado. Ha caído la tasa de los gobiernos que han ido ganando los partidos. Sin embargo, lo que los animo es que ese no es el único indicador. ¿Okay? Dependiendo de cómo definamos éxito, vamos a dar una vuelta. Otros fenómenos como las tasas de reelección, que también es una parte diferente de oferta política. Y aquí es donde la teoría te dice que hay lo que se llama el accountability, la rendición de cuentas de la autoridad hacia el elector. Cuando se reelige es su rendición de cuentas. Si lo reelige, chévere, quiere decir que ha hecho bien su trabajo. Si es que no, no ha hecho bien su trabajo. Si hacemos esa lectura, podemos ver que justamente por algo están cayendo las tasas de reelección. Lo otro también sea el voto económico, que es muy similar a esto. Eso es la oferta política. Me faltan dos bloques y ahorita termino y abrimos la discusión. La otra dimensión que podemos ver sobre un sistema político es la representación. Y sobre representación, en gobiernos locales, en estas elecciones, podemos tomarla como una palabra grande, pero también podemos hablar de representación de segmentos que necesitan representación y necesitan especial representación. Y por eso el sistema político o el Congreso y el sistema electoral tiene las cuotas electorales. Las cuotas son justamente medidas de discriminación positiva para que el sistema le dé una facilidad mayor a esos segmentos que no tienen representación en los ámbitos de decisión política. Y esto tiene mucho que ver con por ejemplo, con el hecho de, si agarramos un segmento, me voy a concentrar en uno solo, que es el tema de mujeres. Si vemos la población de mujeres y hombres en el Perú, es muy similar. Estamos hablando de 50-50. Pero la proporción de mujeres que logran hacer, por ejemplo, presidentas regionales, hay una de 25. Alcaldesas, y si hablamos de alcaldesas provinciales y alcaldesas distritales,
es mucho menor. No llega a ser ni el 10 ni el 12%. Oye, pero existen cuotas de representación, cierto, pero también existen formas en las cuales la cuota no se logra justamente lo que se espera con ellos. Vamos a ver eso un poquito. Por ejemplo, si nos concentramos en las mujeres, el dato es constante entre el 2012 y el 2014. Hay una cantidad de mujeres postulando a todos los puestos del 43%. Pero los datos de las que logran entrar en la mitad. O sea, para una población del 50% hay una representación del 20%, si lo quieren ver así. Ahora, ¿por qué sobre 40%? Porque la cuota te exige 30%. Sin embargo, las cuotas de cuota efectiva finalmente logra ser menor. Y eso tiene que ver mucho con esto, por ejemplo. Por cada mujer que hay digamos, en la posición 1 de las listas, la posición 1 de la lista es la que tiene mucho mayor probabilidad de entrar al consejo. ¿Okay? El que sale en el regidor número 1 tiene mucho mayor probabilidad de entrar al consejo. Allí el 83% son hombres y el 16% son mujeres. Es decir, logra ser, por cada mujer que está en la posición 1, hay 5 o 6 hombres en la posición 1. Sin embargo, esta situación se invierte hacia la posición 5. Es decir, recién aquí es donde ponen la mayoría de mujeres, en las últimas posiciones. ¿Qué es lo que genera finalmente? Genera que he hecho un cálculo más o menos grueso, y en el 90% de los distritos, las mujeres tienen menos del 20% de probabilidad de entrar al consejo. Ya empiezan la carrera, incluso con este esfuerzo que hace el Estado y, digamos, las instituciones por darles cuotas, pero hay una forma en la cual ya empiezan retrasadas, ya están en desventaja. Otra cosa con respecto a la representación es, por ejemplo, la dificultad del sistema electoral. El sistema electoral, por ejemplo, en el Consejo Regional, con la última modificación del Congreso, lo que ha hecho es que la elección del presidente y vicepresidente es distinta a los consejeros. ¿Okay? Tú puedes elegir presidente y vicepresidente, y si no pasa el 30% hay una segunda vuelta, que es lo que ha habido el fin de semana pasado. Sin embargo, los consejeros ya se eligieron, y los consejeros se eligen por provincia. El tema es que es digamos, varias reglas complicadas, legales del sistema, que lo que generan finalmente es que podrían ser generando esto. Miren, estos son los gobiernos regionales, ¿ok? Y ¿qué quiere decir estos números? Quieren decir, en este gobierno regional como el del Callao, el 85% del consejo de gobierno es del partido del presidente regional. Es una situación deseable, o sea, 85%, hay un 25% de oposición, etc. Miren el otro ejemplo, Apurímac. En Apurímac, ningún consejero, hasta lo que he calculado ahorita, ningún consejero es del partido del presidente regional. Y si vemos la mayoría de provincias, de gobiernos regionales, el presidente regional no tiene mayoría en su consejo. Entonces, el tema con los sistemas es que hay que entenderlo bien, porque justamente están diseñados de una manera, pero podrían estar, porque el sistema se ha pensado en darle representación a las provincias dentro del Consejo Regional. Pero darle representación a las provincias dentro del Consejo Regional, y aquí es lo chévere, no lo chévere, sino lo interesante, que estaría emergiendo un fenómeno distinto, que es, oye, estás dejando al presidente regional sin mayoría. Y no es cualquier cosa, el Consejo puede vacar al presidente regional. ¿Qué podrías generar allí? Algo de inestabilidad. O por lo menos una condición para que sea la inestabilidad. ¿Ok? Ya. Este es un bonus track. ¿La idea cuál es? La idea es que a nivel subnacional, la forma de estudiar política a nivel subnacional no debe ser la misma que a nivel nacional. Y lo que debemos entender es que por más que existan nombres, etiquetas o quizás nuestras figuras para estudiar los sistemas ya están un poco anquilosadas, es que existen élites políticas locales. Estudiar las élites políticas locales no lo puedes hacer con las herramientas tradicionales. Es por eso que este grupo de investigación de la Universidad del Pacífico, con el que estoy trabajando, lo que estamos haciendo es análisis de redes para ver cómo se estaría dando esta estructura de la élite política local. Esto es para Arequipa.
lo que podemos ver es que están emergiendo algunos bloques que tienen una relación muy sencilla. Lo que estamos viendo ahí, si dos personas han postulado juntas a un mismo consejo, se conocen. Si dos personas han estudiado juntas en la misma universidad y carrera, hay una relación. Allí se forma una red. Entonces, lo que hay que identificar es cómo identificamos las redes políticas locales. Justamente, identificar las redes políticas locales haciendo entrevistas no lo vas a hacer. Porque estamos hablando de miles y miles de personas, sobre todo en una región como Arequipa. Entonces, hacemos uso de otros tipos de herramientas en los cuales nos pueden dar mayor input de cómo se estructura esta red. Y de nuevo, ¿a quién le puede servir esta información? Al que esté estudiando este tema o a los partidos políticos que quieren saber, oye, hay características de la red que pueden hacer propicia que justamente emerja un partido o que pueda generar vínculos, o que justamente puedas encontrar quién es este de aquí, que es el que te está uniendo entre redes juntas. Esta es la red de autoridades, las que tienen, digamos, que comparten algún vínculo partidario, y hay nodos importantes en la red que hay que identificar, que son los que oportunamente podrían darte un capital político muy importante. En estos momentos, y con esto estoy cerrando, miren esto de acá. En estos momentos, ¿cuál es la idea de esto? La idea de esto es decirles, un balance de las elecciones ya no es quién gana y quién pierde. O sea, un balance de las elecciones sobre algo tan importante como las elecciones, tan importante para el sistema político, para los ciudadanos, para la representación, para el Estado, para el gobierno, para todos, no es simplemente quién gana o quién pierde. Un balance de las elecciones tienes que identificar cuáles son tus dimensiones de importancia, cuáles herramientas tienes para analizar esto, y no siempre hacerle caso a tu primera idea. Nuestros egos personales pueden llevarnos por justamente lo que llamamos wishful thinking. Vemos lo que queremos ver. Cuando uno ve lo que quiere ver, si tiene que tomar una decisión con respecto a eso, pues quizás pueda creer que está tomando una decisión correcta cuando no lo es. Las herramientas son varias, las dimensiones son muchas, y bueno, podemos empezar unas preguntas. Gracias. ¿Hay preguntas? ¿Hay unas preguntas? Ante todo, buenas noches. Una parte de la presentación donde mencionabas que el porcentaje de mujeres aumentaba a partir de la quinta etapa, ¿no? Quinta posición. Definitivamente se da porque normalmente el primer regidor financia el 60% de la campaña del candidato. Eso es lo que hay que tener en mente. Y eso sucede en la gran mayoría de movimientos y partidos políticos. Ok, o sea, ¿la idea cuál es? La ley te dice que hay un 30% de cuotas. Y la idea del 30% de cuotas es que, el 30% de mujeres en el consejo o en la lista, es que, digamos, existe un sector que necesita ser representado porque está súper representado en el tema. ¿Ok? La ley piensa que exigiéndote el 30% de las cuotas, logras al menos el 30% en el consejo. Finalmente, la ley no prevé que si tú los pones en las últimas posiciones, no le das ninguna chance o muy poca chance de entrar. La situación es la que tú describes, pero esa situación, o sea, no debería quitar el hecho de que, ya, independientemente de eso, las mujeres necesitan ser representadas. Entonces, si es que, por ejemplo, se propone la ley de alternancia, o sea, pones un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, o una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, quizás eso equipare un poco mejor el tema. A lo que voy es, la situación que el regidor número uno sea el que financie la lista, habría que ver en cuántas listas sea esto, si el que es el que financia la lista, eso no tiene nada que ver con la representación de mujeres. Es decir, si es que le quitas ese digamos, imagínate que para buscar esto decimos que la mujer sea el número uno, ya. Ustedes dicen, ya, pero les pierdes el financiamiento a las listas. Bueno,
la ley está, digamos el objetivo es buscar la representación de las mujeres. Si eso está chocando con la viabilidad de las elecciones, habría que ver cuál es la mejor fórmula para eso. De nuevo, así como está la cosa, no se está logrando el objetivo y finalmente viene a ser una situación poco deseada, en la cual generas una ficción en la cual las mujeres candidatean, pero en realidad no van a ser representadas. Y un dato que me acabo de acordar, una investigación que justamente que hemos presentado es sobre la concurrencia de cuotas. Tú quieres hay cuotas de jóvenes, cuotas de mujeres, cuotas de indígenas. Entonces lo que hemos encontrado es que en casi un porcentaje muy alto, 70% de las cuotas en promedio nacional, lo que hacen es poner a una mujer joven indígena y de esa manera cumplen la cuota. Y no solamente encapsula las cuotas en las tres, que claro, oye, una mujer puede representar a los indígenas y también a los jóvenes, bien. Pero no solo eso, sino que los encapsulas en una sola persona, las tres cuotas, y las pones en la última parte, en el número 5. Entonces estás haciendo dos cosas mal. Uno, encapsular, y dos, darle ninguna chance a ninguno de los tres segmentos. Entonces esa es la situación que hay que cambiar. O sea, el tema es que si el que postula el número 1 es el que financia esto, es independiente de que hay que mejorar el hecho de asegurar estas representaciones al menos. La cuestión de los jóvenes es menos dramática que las mujeres, pero cuando hay concurrencia en las provincias donde hay cuota indígena, llega a ser que hay mucha mayor concurrencia entre jóvenes indígenas que entre mujeres indígenas. Buenas noches. En relación a la última elección en Arequipa, ¿cómo ve la tendencia en referencia a su ponencia de red de autoridades? ¿No? ¿Cree que se está dando una tendencia de participación de efecto en Arequipa con relación a la red de autoridades que se viene dando a partir de la última elección de la presidenta regional? Muy buena pregunta. Lo que hemos encontrado es que en Arequipa hay operadores políticos que no... Es interesante porque hemos encontrado algunos nombres, no voy a decir los nombres, pero hay algunas personas que se repiten en listas distintas, que son los que logran ser los nodos que conectan a las listas, lo que se llama poder de between, es una cosa así como que es por el cual tienes que pasar para llegar al otro nodo, es como que para llegar al otro lado tienes que pasar por él, ¿ok? Son nombres bastante, digamos, desconocidos, o sea, no suenan mucho en la prensa, pero son personas que indubitablemente tú las ves en posiciones en las cuales van a entrar al gobierno sí o sí. O sea, ya sea en una alcaldía provincial, en una buena posición de regional o lo que sea. Entonces, cuando vas a sus hojas de vida, por ejemplo, no te muestran ninguna información. Y ahí es donde viene el trabajo de campo. Hemos ido, bueno, este grupo de la Pacífico ha ido y encontrado que, por ejemplo, uno de ellos es el que maneja el programa de red social. Hay un programa social en Arequipa muy fuerte, en estas provincias en específico, y él es el que las maneja. Entonces, lo que te dice esto, el análisis de redes, nunca te va a decir quién va a ganar. Pero sí lo que te dice es darte más luz de cómo está justamente la estructura de poder, o la red de poder, más allá de los nombres que siempre vas a escuchar. ¿Entiendes? Es como que si no hubiéramos hecho este análisis, en este libro que va a sacar la Pacífico, nunca hubiesen descubierto este pato. Que de hecho, que cuando lo fueron a entrevistar se asustó un montón. Fue como... ¿por qué me estás entrevistando? O sea, él nunca figura, pero no. Pero figura en el hecho de que en este tipo de análisis justamente sale. Ah, mira, él es el que tiene relación con esto, con esto, con esto. Bueno, no hemos agregado la información del 2014, esto es del 2010 todavía. Eso ya se tendrá que ver. No los dibujos se ven chéveres, pero es un poquito más complicado. Okay. ¿Otra pregunta? Sí, así va. Bueno, en primer lugar, dentro de este análisis de redes,
quería saber hasta qué punto dentro de estas elecciones, por ejemplo a nivel regional, se ha visto insertado no solamente la cuestión de repente nuevos actores en esa participación, ¿no? A nivel de las elecciones locales o regionales, y dentro de ello podemos ver de repente sectores asociados más que nada a la cuestión un poco más delincuencial y cómo podríamos emanejarlo dentro de este juego de redes. Mira, la técnica te permite hacer un montón de cosas. De hecho, esta técnica se utiliza mucho en Estados Unidos para análisis de redes criminales, para análisis de redes terroristas, por ejemplo, o análisis de simulación de redes. Aquí lo que estamos trayendo es un primer ejemplo de cómo responder una pregunta que es ¿cuál es la élite política local? O sea, ¿cómo identificamos una élite política local? Por ejemplo, yo soy de Chiclayo, en mi zona, el alcalde no necesariamente es el más conocido, el que tiene más influencia. Justamente hay otros operadores que están por ahí, ya sea el gobernador, algún empresario, digamos, que sea el padrino de nuevas promociones o cosas así, que son los que usualmente también tienen algún tipo de influencia. Entonces, cuando tú analizas élites, usualmente te concentras en quién ganó la elección, o quién perdió la elección, o quién sale en la prensa. Y esto es, que eso ya es bastante trabajoso. Lo que estamos haciendo acá es mezclando varias cosas para ver, justamente tratar de identificar todos estos puntos y no. O sea, no lo hemos hecho acá, porque acá solamente estamos viendo élite política, pero podría, claro, en tanto le agregues más información, puedes encontrar más nodos, conectar más gente y ir trabajando. Aquí lo interesante es, por ejemplo, encontrar este tipo de puntos grandes. Este tipo de puntos grandes significa que son puntos particulares en la red que se hinchan. ¿Por qué? Porque todos te quieren conectar con él, o él es el puente que conecta a todos. A veces el que es la puerta para conectarse, o sea, al importante es más importante que el importante. Porque todos saben que necesitan pasar por él para llegar a él. Entonces es ahí donde el poder de este crece. Esa lógica la puede llevar no solo a política, la puede llevar a delincuencial, la puede llevar a corrupción o a otras cosas. El tema es que recién estamos probando la técnica. La idea era como decirles hoy, hay otra forma de estudiar élites políticas. Y sobre todo son élites locales, donde en Lima, de nuevo, cuando quieren ser élites locales piensan en uno o dos nombres que son los que les suenan, pero no son necesariamente los que representan la élite o la estructura de la élite local. ¿Alguna otra pregunta? Es algo parecido a lo que está pasando en las nanas. Siguen los políticos conocidos que han tenido corrupción, pero alguien los debe estar manejando atrás. Podría, o sea, esto se puede aplicar. Y aquí viene la advertencia. Esto no es la panacea. Como lo georreferenciado no es que te va a solucionar todos los problemas. Pero son como dos herramientas más que tienes. Imagínate que tú eres un investigador o alguien que quiere, digamos, estudiar esos temas y solo tienes un martillo, que es hacer una tabla. Y con este martillo quieres clavar un clavo, poner una ventana, hacer una puerta, etc. La idea es que estas son dos herramientas más que te van a ayudar a descubrir más cosas. Sí, por ejemplo, si hacemos el análisis... Ahora, la dificultad de hacer análisis de redes es el manejo del software y el manejo de información. Tienes que tener toda la información para poder mapear. Y es lo que lo hace difícil. Entonces, yo creo que, claro, para esos temas sería muy importante. Nosotros estamos utilizando para élites políticas porque la información política es más abierta. Porque está en Infobot, por ejemplo. Nosotros ahí la manejamos. Ahora, por ejemplo, en esto de los gobiernos, de los consejos cuyo presidente regional no tiene mayoría en el consejo. Quizás se podría utilizar una técnica similar para ver, pero de los consejeros, ¿quién es el que tiene más poder? O sea, ¿cuál es el consejero que tiene que ganarse el de Apurímac para ganarse a más consejeros? No sé, se me acaba de ocurrir. ¿Alguna otra pregunta? Estaba viendo los cuadros, estaba muy interesante, porque ya estamos viendo la política de otro lado, un poco más, digamos, real, porque a veces, como usted dice, somos configuraciones un poco arbitrarias por lo que creemos y vemos,
pero esto nos demuestra otra cosa. Y lo que yo observo más o menos es una estabilidad, aunque un poco negativa en algunos casos, ausentismo, las mujeres, o de repente, bueno, esto de los movimientos regionales, creo que más o menos esta vez fue la vez pasada igual. O sea, digamos, hay una, digamos, correlación entre elección y hay más o menos una relación que se está dando de, digamos, lineal, digamos así, ¿no? Ahora estamos, la pregunta es, ¿estamos llegando a un punto de estabilidad en esto de las elecciones nacionales? Es decir, ¿estamos estabilizando negativamente de repente? ¿O de repente puede ser porque las leyes todavía no han cambiado en forma gravitante para hacer un cambio, ¿no?, radical? Muy buena pregunta. Yo creo que hay cosas que están estables, por ejemplo la fragmentación. Hay un investigador del IEP que se llama Jorge Aragón, que ese es su tema. Él dice, oye, ya, puede decir que estamos mal, pero estamos estables. Es una cosa que él ve un montón de indicadores y es como que ves un montón de, imagínate un tablero de control con un montón de cosas que dice, ya, todos están en el rojo, pero todos están en el mismo lugar hace tiempo. Entonces, quizás si las mueves un poquito, las terminas tirando, o sea, para abajo, o las mejoras, pero valora la estabilidad también. Ahora, yo te podría decir que hay dimensiones que están estables. Por ejemplo, yo creo que la fragmentación está estable. Es decir, la fragmentación, la relación entre la oferta y la demanda política está estable. Ahora, pero no son los partidos, ya, esa es otra cosa. Pero la relación entre la oferta y la demanda está estable. Que quién es la que hace la oferta y quién es la que hace cómo está configurada la demanda, eso ya es otro tema. ¿Okay? Pero, por ejemplo, lo que a mí me ha llamado la atención es esto. La caída de la reelección. Ya de por sí éramos bajos en reelección. Parte de la teoría te va a decir, oye, la reelección es buena, ¿sabes por qué? Porque quiere decir que está generando burocracia con aprendizaje. 4 años es un periodo muy corto para que, digamos, se pueda hacer todo lo que uno quiere hacer. O sea, usualmente por eso, digamos, gobiernos locales puedes tener 2 periodos donde que aprendes, entonces, claro, te voy a decir, ya, pero la corrupción, ya, el que se reelige no necesariamente es por corrupto. O sea, veamos cuántos son los casos del universo de casos reelectos. Y por último, hay un artículo de Pablo Muñoz que te dice, el que alguien sea corrupto, ya sea que se va a reelegir o no, lo va a hacer. Entonces quizás la Contraloría o digamos la Fiscalía debería hacer un mejor trabajo, no es necesariamente la reelección. Pero más allá de eso, oye, estábamos entre 20 y 30, hemos caído a 10 y 17. Esto sí nos puede llevar a otra lectura. La otra lectura es, si es que ha caído la reelección, es como un castigo del elector, ¿cierto? O sea, el premio siempre ha sido el 30%, pero si ha caído a 10% es que ya el elector está castigando mucho más fuerte a sus autoridades. Porque si del 60% que se postuló, solo el 10% ha salido reelecto, es un castigo bastante fuerte. Ahora, ¿qué es lo que la gran pregunta es, ya, y entonces, ¿qué es lo que va a emerger ahora? ¿Nuevas élites? ¿Nuevas figuras? ¿Se van a reciclar antiguas? ¿Qué es lo que está? Esa ya es otra pregunta que nos abre más allá. Entonces yo creo que en tu pregunta, los que dicen que todo está mal o todo está bien, hay que diversificar, ¿no? Yo creo que en algunas lecturas, como dicen los indicadores, no están estables. En otros han caído, en otros han subido. Habría que ver que las preguntas de por qué uno cae, otro sube, otro se mantiene, también son importantes. Claro, y además hay otra cuestión cuando te iba a tocar esto de se ajusta este cuadro de que está promoviendo eso de la reelección, ¿no es verdad? Pero con estos datos estamos viendo que de repente la ley exagera mucho más de lo que es, porque no necesitaríamos una reelección, porque ya se está viendo de que no existe tanto. De repente es más bulla que... Eso es lo que me llama la atención y... Claro, por eso le decía lo de Lima, ¿no? Si tú ves Lima, en Lima sí hay muchos alcaldes que suenan a la reelección. Miyashiro, Burgos, otros. Entonces, quizás el Congreso tomó una decisión solo mirando Lima y no el resto del país. Es probable. Ahora, la reelección es para eliminar la reelección necesitas 2 votaciones. Ya se dio una en el Congreso y falta otra. Una pregunta. De acuerdo al estudio que usted ha realizado, ¿no? En Arequipa, por ejemplo, la élite política local allá, ¿cuál es lo positivo que usted rescata y cuál es lo negativo de esa investigación respecto a esa realidad? Y ahí lo que te diría es que en un ámbito, en la torre de marfil académica, que con los investigadores nos juntamos, en realidad nuestra pregunta era más para conocer cómo es
más para saber si es bueno o malo. O sea, porque primero queremos saber cómo es, para después que sabemos cómo es, allí ver, oye, ¿podría ser mejor o podría ser peor? En el tema de élites es muy difícil saber qué es bueno o qué es malo, porque por ejemplo, tú puedes decir una élite cerrada y dura es mejor, porque ¿qué quiere decir? Que es una élite que es mucho más fácil de tomar una decisión, mucho más fácil de llegar a un consenso, mucho más fácil de no sé, pues ser proactiva, etc. Y tienes ejemplos de élites locales duras o cerradas que avanzan. Pero por otro lado, élites cerradas y duras también te dicen, oye, es mucho más difícil que representen, es mucho más difícil que alguien nuevo entre en esa red, ¿entiendes? O sea, ahí el tema normativo es muy ambiguo. Lo que hemos visto es que hay alguna estructura de red, pero todavía es muy dispersa, y que depende del partido. Hay algunos partidos que tienen una red mucho más, digamos, sólida, chiquita pero sólida, que son los que estarían durando más en el tiempo. ¿Por qué? Porque tienen operadores políticos muy interesantes no porque son fieles a este partido, sino son porque logran conectar al partido con otras redes que le permiten subsistir. Ahora, esperamos esta investigación terminal del próximo año. Es fácil, ahí hay una presentación donde quizás lleguemos a una conclusión de algo bueno o malo. Pero hasta ahorita lo que está es, queremos saber cómo es. Como mirando esa bola de cristal, a ver, oye, ¿qué se forma? ¿No? ¿Qué animal se está formando? ¿Un gusano? ¿Una araña? Hasta ahora recién estamos mapeando. ¿A qué atribuye usted que últimamente vemos la tendencia de que el electorado deposita su confianza, su voto en estas organizaciones políticas locales, en movimientos regionales que son independientes, ¿no? Y que no necesariamente pertenecen a un partido? Mira, a ver, hay tres modelos en ciencia política para explicar cómo el elector vota. El modelo de Michigan, Columbia y el modelo de Issue Vote. El modelo de Michigan te dice, o el modelo de Columbia te dicen, ¿saben qué? El tema es la estructura social. Es decir, el candidato que representa al pobre, que representa a la izquierda o a la derecha, o digamos una ideología mucho más clara, es lo que te explica por qué vota la gente. El otro te va a decir, no, es un tema más de empatía, ¿no? Es un tema más de el candidato que logre mejor empatía sea el que es el que va a lograr mejor votación. Y el issue voting te va a decir, ¿sabes qué? No, en estos tiempos lo importante es el candidato que logre tocar el tema de interés. O sea, el candidato que logre tocar el tema, que logre dividir a la población lo suficiente para que la gran mayoría esté con él sobre este tema, es el que gana. Es como que yo les diga, quiero organizarlos ustedes, ¿bien? Y imaginemos que digo, bueno, hombres y mujeres, y en realidad eso no divide tanto, no me configura tanto los grupos, pero sí digo, educación pública y privada. Y los que quieren educación pública son la mayoría un grupo fuerte, y los de privada son también otro grupo, se diferencian lo suficiente como para identificar y captarlos a ellos. Entonces es el issue vote, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa en el Perú? Mira, lo que personalmente, y dentro de lo que estoy trabajando, te diría es que no hay elector tonto. O sea, esa cosa de que el elector no sabe, el elector no lee, etc., yo no lo creo así, porque el elector al final entiende que su voto es un momento, es una opción. Entonces está el elector que te va a decir, ¿por qué yo me debo preocupar en la estabilidad del sistema votando por un partido, que el partido va a representar mejor, etc., si el partido nunca está acá? Yo, para un gobierno local, quiero a alguien que me haga la vereda, como me construya lo que yo necesito, el que esté más cerca, al que yo más pueda llegar y al que más rápido pueda tomar una decisión. Entonces, por eso que quizás un movimiento local sea más afín. Quizás hay necesidades diferentes de nuestros electores. Hay el que quiere una solución rápida, el que no te va a esperar que todo el sistema funcione para que le des una solución, y hay los electores que necesitan que pueden entender, que dicen, en realidad yo no necesito una solución rápida, necesito una solución a largo plazo. Un movimiento local no me la va a dar, un partido me la puede dar, ¿entiendes? Yo no creo, yo soy de los que piensan que si es que los partidos no son los que calan en el elector, no es el elector el que tiene el problema. O sea, si el elector finalmente necesita representación, ya sea local, nacional. Entonces,
lo que estaríamos necesitando son mejores estrategias para agregar esa necesidad de representación en programas que agreguen verticalmente, porque como tú bien dices, el problema de los OP locales es que solamente están en ese nivel de la torta. Pero lo ideal sería que las tortas se fundan, ¿cierto? Ahora, si tú le estás diciendo a alguien, oye, tienes que esperar 20 años para que la torta se funda, te diciendo, no, yo tengo necesidades ahorita. Ahí yo creo que hay podrían haber por ahí los temas. Mi impresión más fuerte y la conclusión más fuerte que tengo es, yo no creo que como hay algunas lecturas que le han querido dar, que el elector sea tonto, que el elector sea, digamos, no entiende el sistema democrático, cosas así. Yo creo que el elector necesita representación y el sistema tiene que darse. ¿Una pregunta? Bien, entonces terminamos aquí. Muchísimas gracias por venir y nada.